Muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos a este espacio informativo pendientes de todas las últimas horas con el foco puesto en esta reunión entre Donald Trump y Ahmed al-Shara. Enseguida les contamos la última hora en este sentido, miramos al Senado de Estados Unidos que ayer aprobaba este proyecto de ley para reabrir el gobierno y que está enfrentando nuevas amenazas de Donald Trump. Enseguida les contamos los mensajes del presidente de Estados Unidos hacia los controladores, les contamos más cancelaciones de vuelos. Se sigue extendiendo, se sigue expandiendo este cierre del gobierno en Estados Unidos, sigue teniendo consecuencias para las aerolíneas. Vamos a mirar también al conflicto en Ucrania, las amenazas contra Venezuela o la situación de tensión en Oriente Medio, pero antes vamos a empezar poniendo el foco en las últimas horas. Vamos a empezar mirando precisamente a lo que es la noticia en estos momentos, la reunión entre Donald Trump y Ahmed al-Shara. Según informaba Al Jazeera, se está celebrando la reunión entre el presidente de Estados Unidos y su homólogo sirio, Ahmed al-Shara, en la Casa Blanca. La reportera del medio de comunicación en Washington, D.C., Kimberly Halkett, ha dicho que al-Shara no llegó a la entrada principal de la Casa Blanca, sino que ha utilizado una diferente. Como se pueden imaginar, ha pasado prácticamente desapercibida para los medios. La reunión de Trump con el presidente interino de Siria está teniendo lugar en estos momentos. Según empiezan a informar varios medios sirios, su presidente ha entrado en Washington acompañado por al menos un fotógrafo sirio. Dicen que la reunión con Trump ya ha comenzado. Esto supone la primera visita oficial de un jefe de Estado sirio desde la independencia de Siria en 1946. Mientras tanto, seguimos pendientes del Senado con el debate que está teniendo lugar en estos momentos y también con la noticia que saltaba la noche de ayer. Es que el Senado votaba a favor de poner fin al cierre del gobierno. 8 senadores demócratas se unieron a los republicanos en un fin de semana intenso de negociaciones y con suspense hasta el final. El acuerdo que va a financiar al gobierno de Estados Unidos hasta finales de enero no incluye la que había sido la principal exigencia de los demócratas, es decir, una extensión de los créditos fiscales mejorados de la ley de asistencia asequible que expiran a finales de diciembre. El acuerdo sí que incluye una garantía por parte de los republicanos de que en diciembre se va a votar un proyecto de ley elegido por los demócratas para extender estos subsidios que más de 20 millones de estadounidenses utilizan para reducir el coste de los planes de seguro médico adquiridos en los mercados de la ACA. Do hereby move to bring to a close debate on the motion to proceed to calendar 168. The question is it the sense of the Senate that debate on the motion to proceed to H.R. 5371, an act making continuing appropriations and extensions for fiscal year 2026 and for other purposes, shall be brought to a close upon consideration? Mr. Banks. Mr. Barrasso. Mr. Bennett. Mrs. Blackburn. Ms. Cortez Masto, aye. Mrs. Shaheen, aye. Ms. Rosen, aye. Senators voting in the affirmative: Barrasso, Blackburn, Bozeman, Britt, Budd, Capito, Cassidy, Collins. Mr. Schumer, no. Mr. Fetterman, aye. Mr. Warnock, no. Un fin de semana intenso en el que se daban los pasos necesarios para alcanzar ese acuerdo en medio de advertencias sobre las consecuencias de prolongar este impasse en el gobierno federal. El director del Consejo Económico Nacional, Kevin Hassett, afirmaba que si el cierre se extiende, el crecimiento del cuarto trimestre puede llegar a ser negativo. El secretario de Transporte advertía que los vuelos se van a reducir drásticamente antes del Día de Acción de Gracias. El acuerdo debe ser aprobado por la Cámara de Representantes y promulgado como ley por Donald Trump antes de que finalice el cierre del gobierno. Trump había ordenado este fin de semana que revirtieran los esfuerzos para emitir beneficios completos de los cupones de alimentos durante el cierre del gobierno. Se mantenía optimista ante el avance de las negociaciones que finalmente se saldaban con su aprobación en el Senado. Really prisoners, illegals that come into our country.
and I think the Democrats understand that. And it looks like we're getting close to the shutdown ending. You'll know very soon. Thank you very much. El presidente de Estados Unidos, que ha ordenado a todos los controladores de tráfico aéreo que vuelvan al trabajo, amenaza con que aquellos que no lo hicieran iban a ver cómo se descontaba sustancialmente su sueldo. Miles de vuelos han sido cancelados como consecuencia del cierre del gobierno federal debido a la falta de personal de control de tráfico aéreo para garantizar la seguridad en el espacio aéreo. Decía Trump, todos los controladores de tráfico aéreo deben volver al trabajo ahora mismo, es lo que escribía Trump en un mensaje en Truth Social. Decía, advertía, quien no lo haga sufrirá una importante reducción salarial. Para aquellos controladores aéreos que fueron grandes patriotas y no se tomaron ningún día libre por esta farsa del cierre del gobierno demócrata, voy a recomendar una bonificación de $10.000 por persona por su distinguido servicio a nuestro país. Mientras tanto, hay crisis en los demócratas. El presidente del Comité Nacional ha expresado su apoyo a aquellos que votaron en contra del acuerdo, diciendo que lo último que los estadounidenses pueden permitirse es que las primas de su seguro médico se dupliquen de la noche a la mañana. En un comunicado decía que a medida que esta votación pasa a la Cámara de Representantes, apoya al liderazgo demócrata en su negativa a aprobar sin más el ataque republicano a gran escala contra la atención médica de los estadounidenses. Dice además que está orgulloso de la mayoría de los demócratas del Senado que se han opuesto a esta votación. El vicepresidente del Comité Nacional también criticaba este acuerdo. Decía en X que sus vecinos necesitan que los demócratas ganen esta batalla. Dice ceder ahora mismo ante una promesa vacía de los republicanos hace que la atención médica sea inasequible. No tiene sentido. También hablaba el alcalde electo de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, criticaba duramente este acuerdo sobre el cierre del gobierno. Dice que es una traición a los trabajadores. Mientras tanto, siguen aumentando las cancelaciones de vuelos a medida que se extiende el cierre del gobierno, a pesar de los avances en el acuerdo del Senado. La semana ha comenzado con un optimismo moderado, ya que el Senado ha logrado un acuerdo que podría poner fin al cierre de gobierno más largo en la historia de Estados Unidos. Sin embargo, para los viajeros aéreos, la interrupción continúa. Según FlightAware, hasta las 8 a.m. de este lunes se habían cancelado más de 1.500 vuelos y se han retrasado más de 1.200 en todo el país. La directiva de la Administración Federal de Aviación de este jueves pasado para reducir los vuelos en un 4% para aliviar la presión sobre las torres de control aéreo que sufren escasez de personal ha provocado un caos total en los aeropuertos. Este fin de semana se ha registrado el mayor número de problemas de personal desde que comenzó este cierre. Los controladores aéreos y los agentes de la TSA han estado trabajando sin cobrar. La presión financiera ha provocado un aumento del absentismo, lo que complica todavía más estas operaciones. Pendientes de Trump y de su lucha con los controladores aéreos, vamos a ver las consecuencias que tiene este cierre para Europa. Y es que el cierre más prolongado del gobierno de Estados Unidos no solo ha provocado el impago de salarios a los trabajadores federales dentro del país, sino que también ha afectado al personal extranjero de las bases militares en Europa, al otro lado del océano. Según este reporte, el pago de miles de trabajadores de algunas de las bases militares en Europa se ha visto interrumpido desde el inicio de este cierre, es decir, hace prácticamente 6 semanas. La situación de los empleados varía según el país. En Alemania, por ejemplo, el gobierno se ha hecho cargo del pago de los salarios de casi 11.000 personas. En cambio, en Italia y en Portugal, los trabajadores siguen yendo a sus puestos sin ser remunerados. De los más de 4.600 ciudadanos italianos que se desempeñan en las 5 bases estadounidenses en Italia, unos 2.000 no cobraron el último mes. La Cancillería italiana ha comunicado que está en conversaciones con autoridades de Estados Unidos para cubrir los sueldos con fondos propios. Una situación similar ocurre en Portugal, donde más de 360 operarios de la base aérea de Lajes, en el archipiélago de las Azores, no han recibido sus pagos. Mientras tanto, Estados Unidos ha suspendido su investigación sobre la estrategia de China de dominar los sectores marítimo, logístico y de construcción naval durante un periodo de un año, a partir del próximo 10 de noviembre. Es lo que apuntaba la oficina del representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer. Dice que esto se produce tras el histórico acuerdo comercial económico alcanzado entre el presidente Trump y el presidente Xi de China, anunciado por la Casa Blanca el 1 de noviembre. Dice además que Estados Unidos negociará con China de conformidad con la sección 301 en relación con las cuestiones planteadas en esta investigación. Por su parte, China va a suspender durante un año las tasas portuarias especiales que imponía a los buques vinculados a Estados Unidos.
Por su parte, Donald Trump agradece al Telegraph por exponer a periodistas corruptos poco después de que el director general de la BBC, Tim Davis, renunciara tras informaciones que apuntaban a que había editado el vídeo del discurso de Trump del 6 de enero de 2021. En este sentido, decía Trump que varios altos cargos de la BBC han dimitido o han sido despedidos porque les pillaron manipulando su excelente y perfecto discurso del 6 de enero. Decía Trump, son personas muy deshonestas que intentaron alterar el resultado de unas elecciones presidenciales. Por si fuera poco, son de un país extranjero, uno que muchos consideran nuestro principal aliado. ¡Qué terrible para la democracia! Telegraph informó que un memorándum interno de la BBC mostraba que las imágenes del programa Panorama habían sido alteradas para hacer parecer que Trump alentaba estos disturbios en el Capitolio. También hay reacción por parte de Rusia. Atacaba a la BBC por este escándalo relacionado con la edición de vídeos, con una diferencia de 54 minutos que mostraban el discurso del presidente Trump el 6 de enero de 2021, dando la impresión errónea de que había animado a sus seguidores a atacar el Capitolio de Estados Unidos. La falsificación de Bucha, decía Zaharova, fue igualmente editada, o mejor dicho, fabricada informativamente, precisamente por la BBC. Le acusaba de haber inventado historias increíbles y difundido desinformación absurda, entre otras coberturas. El escándalo supone la última reivindicación de Trump en su campaña contra los medios, a los que él y sus aliados acusan de parcialidad en su contra. Ha llevado al propio Trump a imponer múltiples demandas contra las principales cadenas y emisoras. Unas demandas que, por cierto, también van a afectar a la BBC, hablando de $1.000 millones. Es la amenaza de Trump, las consecuencias de esta manipulación de la BBC. Mientras tanto, en Venezuela, el ministro de Relaciones Exteriores, Iván Gil, ha advertido contra cualquier ataque a su país, mientras Estados Unidos aumenta la presión en la región. Instaba a los estados vecinos a defender la paz y la estabilidad. Decía, cualquier acto de agresión contra Venezuela es, de hecho, un acto de agresión contra toda la región. También declaraba que Venezuela se encuentra hoy en estado de alerta, pero al mismo tiempo goza de paz, estabilidad y crecimiento económico. Venezuela está fortaleciendo sus relaciones con todos los países del mundo y solo pide su independencia y soberanía. Trump todavía no ha confirmado los planes para una acción militar inmediata en Venezuela, pero su continua retórica sobre un cambio de régimen aumenta el peligro de una escalada de tensiones y una posible confrontación en la región. También hablamos de la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum. Anunciaba medidas para mandar 1.000 soldados a Michoacán, desatando también protestas en el Estado. 1.000 efectivos adicionales van a elevar el número de fuerzas federales a más de 10.000 en Michoacán. El secretario de Defensa también anunciaba sus planes en este sentido. Aproximadamente la mitad se va a centrar en impedir que los grupos criminales crucen las fronteras, especialmente hacia Jalisco. Sheinbaum calificaba el asesinato de Manzo como un asesinato cobarde. El jefe de seguridad, Omar García, dijo que los responsables serán capturados y llevados ante la justicia. También mirando otra de las noticias del día de hoy, les contamos que un coche ha explotado este lunes en las inmediaciones de la estación de metro La Alquila en Nueva Delhi, dejando al menos 10 fallecidos y 24 heridos de gravedad. Tras el hecho, las autoridades han decretado alerta máxima en la capital, en Bombay y en los estados de Uttar Pradesh y Rajasthan. Según informan los medios locales, la explosión ha causado un incendio en al menos otros 3 coches. 7 vehículos de bomberos se han desplazado al lugar. Su director de la Fuerza de Policía de Reserva Central, Kishore Prasad, ha indicado que es demasiado pronto para hacer conjeturas sobre las causas de esta explosión. Sin embargo, la prensa señala que podría tratarse de un atentado terrorista. Equipos antiterroristas de la Agencia Nacional de Investigación inspeccionan la zona en busca de artefactos explosivos. Los primeros informes de la policía indican que en el lugar de la explosión no se originó un cráter ni provocó heridos por perdigones o esquirlas comunes en atentados con bomba. También se reporta que en el vehículo en el que se produjo esta explosión se encontraban al menos 2 o 3 personas. También les contamos que Rusia lanzó anoche contra Ucrania 2 misiles hipersónicos Kinzhal, 5 misiles aéreos guiados S-300 o S-400 y 67 drones, entre aparatos no tripulados de ataque y réplicas de estos que los rusos usan para confundir a las defensas ucranianas. El parte no informa de interceptación de ninguno de los misiles. Añade que están aclarando qué ocurrió con los mismos. En concreto, dicen que del total de drones lanzados por Rusia, cerca de 40 eran aparatos no tripulados kamikaze Shahid. 52 de los drones fueron interceptados y 15 impactaron en 9 localizaciones distintas, como de costumbre, no especificadas por la Fuerza Aérea de Ucrania.
Rusia insistió hoy en que el ministro de Exteriores, Sergei Lavrov, siga al frente de la diplomacia rusa entre intensos rumores sobre su caída en desgracia desde la cancelación de la cumbre ruso-estadounidense en Budapest. Decía hoy Peskov, Sergei Lavrov sigue trabajando activamente, es lo que apuntaba en su rueda de prensa telefónica diaria. Tachaba de falsos los informes sobre que el presidente ruso, Vladimir Putin, haya perdido la confianza en el jefe de la diplomacia rusa desde 2004. Decía, cuando tenga lugar el próximo acto público, entonces verán al ministro. Un Lavrov que decía este domingo que estaba dispuesta a reunirse con el secretario de Estado, Marco Rubio, para hablar sobre el conflicto de Ucrania, haciendo hincapié en que los intereses de Rusia deben tenerse en cuenta en cualquier negociación de alto el fuego. Decía, nosotros junto con Rubio comprendemos la necesidad de una comunicación regular. Es importante para abordar el tema de Ucrania y para impulsar la agenda bilateral. Por lo tanto, decía, hablamos por teléfono y estamos dispuestos a celebrar reuniones presenciales cuando sea necesario. Según informes, Washington canceló la cumbre prevista entre Trump y Putin después de que Lavrov indicara que no iba a suavizar sus exigencias para Ucrania. Lavrov habló por última vez con Rubio el 21 de octubre para negociar los parámetros de esta cumbre que debía celebrarse en Budapest, tras lo cual Rubio habría sugerido al propio Trump que cancelara esta reunión. Precisamente el Kremlin negaba que el presidente ruso Vladimir Putin haya ordenado el comienzo de los preparativos para efectuar pruebas nucleares. Decía Peskov que no ha dado órdenes de iniciar los preparativos, es lo que apuntaba en declaraciones a un programa ruso. Agregaba que en primer lugar, se necesita entender si es necesario hacerlo. Dice que esta debe ser una decisión muy seria, bien fundamentada y cuidadosamente considerada. En eso, decía, trabajan ahora nuestros especialistas. El miércoles pasado, el presidente ruso pedía a los ministerios de Defensa y Exteriores, a los servicios secretos y otras estructuras civiles que presenten una propuesta consensuada sobre el posible comienzo de los preparativos de las pruebas con armas nucleares. Pendientes de Rusia, poniendo el foco también en su misil más destructivo, mirando a la respuesta de Ucrania con el foco puesto en Oriente Medio y las amenazas de Irán a Israel. Vamos a hacer una pausa, 2 minutos y enseguida más información. Negocios Televisión. Estornetas emplearon técnicas criptográficas en una cadena de bloques como una manera de proteger documentos digitales contra la manipulación de datos. La tecnología blockchain se suele utilizar para el registro de transacciones de criptomonedas, pero es apta para muchos otros tipos de datos digitales y puede aplicarse a una amplia gama de casos de uso. La diferencia que hay entre blockchain y una red centralizada, es decir, un servidor tradicional que almacena datos, es que la red de blockchain se ejecuta en múltiples ordenadores distribuidos por todo el mundo y no en un sitio único. Esto hace que la red blockchain presente una serie de ventajas como la privacidad, la descentralización o la no dependencia de un ejecutor. Buenos días, 8 de la mañana es la figura de Charlie. Buenos días, 8 de la mañana, dicen que al oro le han bajado la tierra después de la jornada de ayer. Seguimos en Negocios Televisión. Mañana continuamos en Negocios Televisión. Sean bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión. Negocios Televisión. Sobre todo intentando ver lo que Europa está poniendo encima de la mesa en esos ejercicios militares. Juanma Moreno, esto es de lo mejor del día, ¿eh? Va a bajarle los impuestos a los andaluces que tengan una mascota en casa. Serán hasta 100 euros por animal para pagar el veterinario. Esto es visión a largo plazo. Envejecimiento poblacional, ¿cómo lo evitamos? Con más perritos y gatitos. Si es que lo del PP es para cogerlos y pensárselo bien, ¿eh? Ve el modelo y el envejecimiento poblacional y dice, pero si es que los que nos van a pagar las pensiones son los perritos. Es el PP en Andalucía. Es de puñetera coña. Por un lado, bajan los impuestos a los perritos y a la vez en el Congreso de los Diputados, propuesta de Vox, los jóvenes que vayan a acceder a la primera vivienda y los que vayan a acceder a la vivienda habitual, le quitamos el IVA para que pueda acceder mejor. El PSOE, el PP y Tokiski votando contra ello, el PP con todos los demás, ¿qué votó el PP? Votan en contra. Pero no se preocupen, que esto lo arregla Espinosa de los Monteros. En cuanto coja la batuta económica del Partido Popular, esto, Espinosa de los Monteros, no se preocupen, que lo arregla enseguida. Ya
Ya estamos de vuelta en Negocios Televisión. Seguimos mirando a las últimas horas pendientes del conflicto en Ucrania. Les contamos que en 2018 Vladimir Putin anunció el desarrollo de media decena de lo que él calificaba como superarmas y que hoy son una realidad en diferentes grados. Una de ellas era el misil intercontinental RS-28 Sarmat, que si atendemos a los datos facilitados por Rusia sería el misil más veloz en alcanzar un objetivo que existe. Sin embargo, el Sarmat se sitúa en cabeza, no por mucho. Por ejemplo, otros misiles intercontinentales solo se quedan atrás por una pequeña diferencia, aunque en realidad tampoco importa mucho. Este Sarmat alcanza Mach 21, es decir, 25.900 kilómetros por hora, mientras que el Voevoda, al que sustituye el Arsenal ruso, llegaba a 24.700, al igual que el Minuteman III de Estados Unidos y el DF-41 de China. Estos misiles difieren sobre todo por su alcance, siendo el de Estados Unidos de 13.000 y el chino entre 12.000 y 15.000, quedando los rusos, en concreto el Voevoda y el RS-20 Sarmat, en 16.000 y 18.000 respectivamente. Todos ellos tienen capacidad para aportar múltiples ojivas nucleares. Según Rusia, el RS-28 Sarmat es el misil de su clase más grande jamás construido. Pesa 208 toneladas, tiene una longitud de 35,5 metros, un diámetro de 3 y puede cargar 10 ojivas nucleares grandes o 15 más pequeñas. Todavía no tiene una designación por parte de la OTAN, pero de forma extraoficial se conoce como Satan II. Mientras tanto, les contamos que una explosión ha sacudido Odessa este lunes mientras estaba en vigor una alerta de ataque aéreo en toda la región, es lo que informa la emisora ucraniana Suspilne, citando a sus corresponsales en el terreno. Según el mapa en línea del Ministerio de Transformación Digital de Ucrania, las sirenas antiaéreas han sonado en la región de Odessa. Minutos después, el medio emitía otra actualización informando sobre una explosión que también se escuchó en Gerson. La Fuerza Aérea de Ucrania ha anunciado que repelió 25 ataques con drones durante la noche, mientras que Zelensky revelaba planes para ordenar 25 sistemas Patriot para su país. Un Zelensky que afirmó que Rusia está poniendo a prueba la integridad de los aliados europeos de la OTAN con violaciones del espacio aéreo mediante drones y percibe debilidad, incluido el temor a una escalada de la guerra. Los aliados europeos acusan a Rusia de librar una campaña de guerra híbrida contra ellos, de la cual forman parte las violaciones del espacio aéreo, junto con planes de sabotaje, ciberataques, campañas de desinformación y otras acciones. El Kremlin niega cualquier guerra de este tipo, incluyendo estas violaciones deliberadas del espacio aéreo. Acusa a los aliados de la OTAN de buscar un conflicto. Existe un debate dentro de la OTAN sobre la contundencia con la que hay que responder a Rusia. Zelensky afirma que Rusia solo responde a la fuerza, pero otros temen que una reacción demasiado severa derive en un enfrentamiento directo entre Rusia y la OTAN, con consecuencias que pueden ser catastróficas. En Ucrania, los investigadores alemanes han establecido que un grupo de ucranianos que supuestamente volaron los gasoductos Nord Stream en el mar Báltico actuaron bajo la dirección de Valery Zaluzhny, es decir, el entonces comandante jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Wall Street Journal informa que la policía alemana, los fiscales y otras figuras con el caso, que saben de este caso, han elaborado lo que describen como una imagen clara de cómo una unidad militar ucraniana de élite llevó a cabo estos ataques bajo la supervisión directa del entonces comandante supremo de Ucrania, general Valery Zaluzhny. Un equipo de Potsdam, mediante el seguimiento de empresas de alquiler de barcos, números de teléfono y matrículas de coches, ha sentado las bases para que autoridades alemanas emitieran órdenes de arresto contra 3 soldados de una unidad militar especial ucraniana y 4 buceadores veteranos de aguas profundas. Añadían que el objetivo de estos sabotadores era reducir los ingresos petroleros de Rusia y sus lazos económicos con Alemania. Una prueba decisiva fue una fotografía granulada en blanco y negro tomada por un radar de velocidad alemán. En ella se veía el rostro de un buceador ucraniano de aguas profundas a que la policía identificó mediante un programa comercial de reconocimiento facial. Mirando a Ucrania, les contamos que según The Independent, el misil de crucero Flamingo de fabricación ucraniana supera al Tomahawk estadounidense en varios aspectos clave. Su alcance llega a 3.000 kilómetros frente a los 1.500 del Tomahawk y su ojiva pesa 1.000 kilos, es decir, más del doble que la de su homólogo estadounidense. El misil puede alcanzar velocidades de hasta 900 kilómetros por hora y utiliza un motor turbohélice de la era soviética, modernizado por ingenieros ucranianos. Su principal ventaja es la independencia, es que Ucrania decide dónde utilizarlo, a diferencia de los misiles suministrados por Occidente, que vienen con restricciones para los ataques dentro de Rusia. Zelensky afirma que Ucrania produce más del 60% de sus armas de largo alcance a nivel nacional. Califica a Flamingo como el mayor logro de la industria de defensa en los años de guerra.
También miramos a Polonia. Es que la sociedad polaca ha dado un drástico giro en su relación hacia los ucranianos, mostrando cada vez menos disposición a respaldar a los refugiados y acogerlos en el país. De acuerdo con la agencia Bloomberg, el apoyo de Polonia a los ucranianos se resquebraja mientras el número de delitos de odio va en aumento, 651 en 2024 y 477 en 2025. Sin embargo, no se puede saber la cantidad precisa de estos incidentes, ya que muchos quedan sin denunciar. ONGs en Polonia sobre racismo y xenofobia dicen que ha aumentado entre 2024 y 2025. Las encuestas de opinión pública revelan que la disposición de la sociedad polaca a brindar asistencia a los refugiados ucranianos ha caído del 94 al 48%. La mitad de los polacos piensa que las ayudas estatales ofrecidas a los ucranianos son demasiado generosas. También hablamos de Bélgica. La compañía energética Engie informaba este domingo que han avistado 5 drones sobrevolando la central nuclear de Doel en Bélgica, cerca del puerto de Amberes. Decía, inicialmente habíamos detectado 3 drones, pero luego vimos 5. Estuvieron en el aire durante aproximadamente una hora. El primer avistamiento de estos 3 drones se produjo poco antes de las 10 de este domingo, según Smith, que añadía que no afectó a las operaciones de la planta. El Centro Nacional de Crisis belga dice que está supervisando esta situación y ha confirmado el incidente. Reino Unido anunciaba que se va a unir a Francia y a Alemania para enviar personal y equipo a Bélgica para ayudar a contrarrestar las incursiones de drones en torno a los sitios sensibles. Hablamos ahora del 3 y Atlas, y es que el misterioso objeto interestelar profundiza el enigma cósmico a medida que se acerca a la Tierra. Según datos recientes de la NASA, este objeto ha perdido el 13% de su material. Este acontecimiento ha provocado que los científicos busquen explicaciones con urgencia. Ha reavivado los debates sobre su verdadera naturaleza. La contracción se produjo después del cercano paso del objeto cerca del Sol el mes pasado. Según el laboratorio de propulsión a chorro de la NASA, a este evento le sigue un extraño, inexplicable aumento de velocidad y un cambio de trayectoria. Para un cometa típico, tal maniobra requeriría un evento de desgasificación masiva, es decir, chorros de gas y polvo que actuarían como un motor de cohete natural. Este proceso formaría una cola brillante y visible que apuntaría en dirección opuesta al Sol. Sin embargo, nuevas imágenes nos revelan dicha cola. Dicen que en un cometa típico esto debería haber dado como resultado una coma masiva con polvo y con gas, pero no se observa ninguna cola de este tipo. Es lo que afirmaba el profesor de Harvard, Avi Loeb, en una reciente publicación de su blog. En estas declaraciones, en estas publicaciones, sostiene que el comportamiento del objeto es altamente anómalo. Sugiere que la corrección de rumbo precisa y sin cola es más indicativa de un empuje controlado, posiblemente proveniente de una fuente artificial. También miramos a Irán, y es que según un informe de New York Times estaría acelerando su producción de misiles con el objetivo declarado de poder disparar 2.000 misiles a la vez en cualquier confrontación futura con Israel, con el fin de abrumar los avanzados sistemas de defensa del país. Esta ambición supone una escalada drástica con respecto a la guerra de 12 días de junio, cuando Irán lanzó aproximadamente 500 misiles en represalia por los ataques israelíes contra infraestructura crítica, bases militares, instalaciones nucleares. Según informes oficiales, las fábricas de misiles operan las 24 horas para lograr esta capacidad a mayor escala. El programa de misiles en expansión de Irán pone de relieve la creciente inestabilidad en Oriente Medio. Si Irán alcanza su capacidad objetivo, las defensas antimisiles israelíes de múltiples capas podrían enfrentarse a una presión sin precedentes. Este despliegue se produce en medio de una tensa situación de estancamiento en torno al programa nuclear iraní y la estrategia de máxima presión del presidente Donald Trump. Hablamos ahora de Israel. Las fuerzas de Hamas atrincheradas en Rafah dice que no se van a rendir. Es lo que anuncia el brazo armado del grupo. Dice literalmente que el enemigo debe saber que el concepto de rendición y entrega no existe en el diccionario de las brigadas Al-Qassam. Es lo que apunta el grupo en un comunicado. Un funcionario de seguridad egipcio dice que los mediadores han recomendado que a cambio de un salvoconducto los combatientes que aún se encuentran en Rafah entreguen sus armas a Egipto y proporcionen información sobre los túneles para que puedan ser demolidos. Un portavoz del gobierno israelí también declaraba este domingo que las tropas turcas no formarán parte de la fuerza multinacional prevista para asumir la seguridad en Gaza, actualmente en manos del ejército
israelí. Decía, no habrá tropas sobre el terreno en la Fuerza Internacional de Estabilización que se va a desplegar en Gaza, es lo que afirmaban en respuesta a varias preguntas. El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, increpaba directamente al presidente turco Recep Tayyip Erdogan en su cuenta de X, afirmando que las órdenes de arresto emitidas hoy por el Ministerio Fiscal turco contra altos cargos israelíes son más apropiadas para la masacre contra los kurdos. Seguimos mirando a Oriente Medio. Los hutíes han amenazado con que si se rompe el alto el fuego en Gaza van a reanudarse los ataques con misiles y drones contra Israel. Es lo que apunta a una carta enviada a Hamas. La amenaza, también difundida por el canal de televisión Al Masirah, se produce en medio de crecientes tensiones regionales que amenazan la frágil tregua negociada por Estados Unidos en Gaza, así como las crecientes tensiones entre Irán y Estados Unidos por el atraso de estas negociaciones nucleares. En la carta, recientemente nombrado jefe de los hutíes, ha recordado a Hamas que se mantienen firme su compromiso y su promesa de estar con ellos sin importar los sacrificios. Por último, les contamos también que se espera que el enviado especial para Estados Unidos de Estados Unidos para Oriente Medio, Steve Witkoff, y el asesor principal del presidente estadounidense Jared Kushner visiten Israel este lunes para reunirse con Benjamin Netanyahu, avanzando en la siguiente etapa del plan de Trump para Oriente Medio, es lo que informa la autoridad de radiodifusión israelí. Su visita también se va a centrar en resolver la crisis de Rafah, en la que 200 miembros están atrapados en túneles subterráneos en la ciudad más meridional de Rafah. Según los medios, un tribunal israelí ha aprobado la solicitud de Netanyahu de aplazar su comparecencia prevista para mañana, alegando una reunión urgente con Witkoff y con Kushner. Pendientes de todas las últimas horas, esperando a las declaraciones de Trump después de reunirse con Ahmed al-Sharaa. Sabemos que está cerrado a la prensa. Vamos a hacer una pausa, 2 minutos, y enseguida más información en Negocios Televisión.